Hay un dato que me parece perturbador. En Irlanda, entre 2012 y 2022, el precio de la vivienda subió un 130%. En Canadá, en solo 2 años, del 2020 al 2022, las casas se encarecieron casi un 50%. Y en los Países Bajos, Ámsterdam pasó de ser una ciudad de clase media a una donde un médico de familia no puede permitirse vivir cerca del hospital donde trabaja. 3 países distintos. 3 idiomas distintos. 3 gobiernos distintos. Y exactamente el mismo patrón. La misma secuencia de eventos. El mismo final. Ahora te hago la pregunta que importa. ¿En qué punto de esa secuencia crees tú que está España hoy? Porque no estamos hablando de teorías. Estamos hablando de un guión que ya se ha ejecutado antes. Un guión que tiene un principio, un desarrollo y un desenlace que en esos 3 países ya se conoce. Y que en España todavía está escribiéndose. En este vídeo voy a contarte exactamente qué pasó en Irlanda, en Canadá y en los Países Bajos. Qué errores cometieron sus gobiernos. Qué ignoraron sus ciudadanos. Y qué señales avisaron antes de que todo se disparara o se derrumbara. Y al final, cuando hayas visto los 3 casos, tú mismo vas a poder situar a España en ese mapa. Porque los datos están ahí. Solo hay que saber leerlos. Quédate hasta el final, porque el último tramo de este vídeo es el que más te va a interesar. Ahí es donde conectamos todo con lo que está pasando ahora mismo en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. Y lo que viene no es menor. Empecemos por Irlanda. Porque Irlanda es el caso más dramático. Y el más instructivo. A principios de los años 90, Irlanda era uno de los países más pobres de Europa Occidental. El PIB per cápita estaba muy por debajo de la media europea. La emigración era masiva. Los jóvenes irlandeses se marchaban a Londres, a Boston, a Sídney. El país exportaba personas porque no tenía trabajo que ofrecerles. Entonces llegaron 2 cosas al mismo tiempo, los fondos europeos y una política fiscal agresiva que convirtió a Irlanda en el destino favorito de las multinacionales americanas. Apple, Google, Microsoft, Facebook. Todas abrieron sedes europeas en Dublín. Y el dinero empezó a entrar. Mucho dinero. Muy rápido. Entre 1995 y 2000, la economía irlandesa creció a un ritmo del 9% anual. Le llamaron el tigre celta. Y con ese crecimiento llegó algo que en ese momento nadie quiso ver como un problema: la demanda de vivienda explotó. Llegaron trabajadores de toda Europa. Llegaron ejecutivos de multinacionales. Y el suelo en Dublín, que ya era escaso, se convirtió en el activo más codiciado del país. Los bancos irlandeses, animados por los tipos de interés bajos que llegaron con el euro, empezaron a prestar con una generosidad que en retrospectiva parece una locura. Hipotecas al 100% del valor del inmueble. Hipotecas a 40 años. Hipotecas para personas sin historial crediticio sólido. El argumento era siempre el mismo: la vivienda nunca baja. Irlanda crece. Dublín siempre valdrá más mañana que hoy. Entre 1996 y 2006, el precio medio de una vivienda en Irlanda se multiplicó por 4. Por 4. Una casa que en 1996 costaba 80.000 euros, en 2006 costaba más de 300.000. Y la gente seguía comprando. Porque la alternativa, esperar, parecía una estrategia de perdedor. Si no compras hoy, mañana no podrás permitírtelo. Eso es lo que decían los titulares. Eso es lo que decían los asesores bancarios. Eso es lo que se repetía en las cenas familiares. Y luego llegó 2008. Cuando el mercado financiero global se desplomó, Irlanda no cayó como los demás. Irlanda se hundió. Entre 2007 y 2012, el precio de la vivienda en Irlanda bajó un 54% de media nacional. En algunas zonas de Dublín, más del 60%. Familias que habían comprado en 2006 se encontraron de la noche a la mañana debiendo al banco más del doble de lo que valía su casa. El término técnico es negative equity. La realidad era devastadora. El Estado irlandés tuvo que rescatar sus bancos con 64.000 millones de euros. Un país de 4 millones de habitantes. El mayor rescate bancario per cápita de la historia de Europa Occidental.
Y durante años, la vivienda quedó paralizada. Nadie construía porque los precios no cubrían los costes. Nadie compraba porque el crédito había desaparecido. Y el parque de vivienda nueva, que ya era insuficiente antes de la crisis, quedó congelado durante casi una década. Lo que pasó después es la segunda parte del problema irlandés. Cuando la economía se recuperó, hacia 2013-2014, la demanda volvió. Pero la oferta no. Años sin construir significaban años sin nuevas viviendas. Y la demanda no esperó. Irlanda volvió a crecer, las multinacionales tecnológicas volvieron a contratar y los precios empezaron a subir de nuevo. No con la burbuja especulativa de los 2000, sino con algo diferente, una escasez real y estructural de vivienda. Hoy, en 2024, Dublín es una de las ciudades más caras de Europa para vivir. El alquiler medio de un apartamento de 2 habitaciones supera los 2.500 euros al mes. Hay trabajadores del sector sanitario que duermen en sus coches porque no pueden permitirse vivir cerca de sus hospitales. El gobierno irlandés lleva años hablando de soluciones. Y los precios siguen subiendo. Irlanda no tuvo una crisis. Tuvo 2. Una de exceso. Otra de escasez. Y entre las dos, una generación entera quedó atrapada. Ahora vamos a Canadá. Porque Canadá es diferente. Canadá no tuvo la burbuja de los 2000. Sus bancos fueron más prudentes. Su regulación hipotecaria fue más estricta. Y cuando el mundo se desplomó en 2008, Canadá salió relativamente bien parado. De hecho, durante años, Canadá fue el ejemplo que los economistas ponían como modelo de estabilidad financiera. Pero hubo algo que Canadá no supo gestionar: la inmigración masiva combinada con una política de vivienda que no construía lo suficiente. Canadá es el segundo país más grande del mundo por superficie. Y sin embargo, la mayor parte de su población vive concentrada en 3 ciudades: Toronto, Vancouver y Montreal. 3 ciudades con suelo limitado, regulaciones de construcción restrictivas y una demanda que no paraba de crecer. Esto es lo que hay que entender. Si alguien te dice que esto no puede pasarle a España porque aquí hay tierra, recuerda a Canadá. Porque tierra hay. Pero la gente no quiere vivir en cualquier parte. Quiere vivir donde están los trabajos, los servicios, las conexiones. Y esos sitios tienen límites físicos y regulatorios que no se resuelven simplemente señalando un mapa. Entre 2015 y 2022, el precio medio de una vivienda en Toronto pasó de $630.000 canadienses a más de 1.300.000. Menos de 7 años. El precio se multiplicó por 2. En Vancouver, el metro cuadrado llegó a niveles que solo veías en Manhattan o en el centro de Londres. Y entonces, en 2022, el Banco de Canadá hizo lo que tenía que hacer: subir los tipos de interés para combatir la inflación. En 18 meses, los tipos pasaron del 0,25% al 5%. Y el mercado inmobiliario canadiense se congeló. Los precios bajaron entre un 20% y un 30% en Toronto y Vancouver. Pero el problema es que tampoco se hundieron del todo. Porque la demanda estructural seguía ahí. La inmigración seguía llegando. Y la vivienda seguía sin construirse suficientemente rápido. Suscríbete ahora si no lo has hecho todavía, porque en este canal seguimos de cerca exactamente este tipo de análisis. Los que otros no hacen. Los que te permiten entender lo que viene antes de que llegue. Canadá hoy está atrapado en una paradoja: los precios son demasiado altos para que la gente pueda comprar, pero demasiado sostenidos por la demanda real como para que se derrumben. Un mercado en punto muerto. Con millones de personas jóvenes que han renunciado a la idea de ser propietarias algún día. Tercer caso, los Países Bajos. Y este me parece el más relevante para entender España. Porque los Países Bajos son un país pequeño, densamente poblado, con una economía sofisticada, integrado en la zona euro, con muchas ciudades atractivas para vivir y trabajar. Suena familiar, ¿verdad? Ámsterdam durante décadas fue una ciudad de propietarios de clase media. Profesores, enfermeras, funcionarios, pequeños empresarios. Gente que vivía en casas que habían comprado sus padres o que ellos mismos habían podido comprar con un sueldo razonable. Esa imagen de Ámsterdam empezó a romperse en serio alrededor de 2013-2014.
Lo que pasó tiene tres componentes. Primero, los tipos de interés en la zona euro se fueron al suelo. Dinero barato significa hipotecas baratas. Hipotecas baratas significan compradores dispuestos a pagar más. Los precios suben. Segundo, Ámsterdam se convirtió en uno de los destinos favoritos de las empresas que querían tener sede en Europa. Especialmente después del Brexit, cuando muchas firmas financieras y tecnológicas se trasladaron desde Londres. Demanda internacional sobre un suelo limitado. Tercer componente, los inversores. Fondos de inversión, grandes propietarios, compradores que adquirían pisos no para vivir sino para alquilar o para revender. En algunos barrios de Ámsterdam, más del 40% de las compraventas eran realizadas por inversores, no por familias. El resultado, entre 2013 y 2022, el precio de la vivienda en los Países Bajos subió un 110%. En Ámsterdam, cerca del 150%. Un médico residente cobrando 3.500 euros al mes netos no podía permitirse un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad donde trabajaba. Las escuelas empezaron a perder profesores porque estos no podían pagar el alquiler. Los hospitales empezaron a tener problemas para retener enfermeros. El gobierno holandés reaccionó tarde. Pero reaccionó. Introdujeron una ley que limitaba la compra de vivienda por parte de inversores en determinadas zonas. Aumentaron el impuesto de transmisiones para compradores no residentes. Y empezaron, por fin, a hablar en serio de construcción masiva de vivienda pública y protegida. ¿Funcionó? Parcialmente. Los precios frenaron. En 2022 y 2023, con las subidas de tipos del Banco Central Europeo, los precios en los Países Bajos cayeron entre un 15% y un 20% desde los máximos. Pero el problema estructural sigue ahí. La oferta sigue siendo insuficiente. Y los precios, aunque han bajado desde picos históricos, siguen siendo inalcanzables para la mayoría de los jóvenes neerlandeses. 3 países. 3 historias distintas en los detalles. Pero el mismo núcleo, demanda que supera a la oferta, dinero barato que infla los precios, inversores que compiten con familias y gobiernos que llegan tarde. Ahora llega la parte que probablemente te ha tenido en mente desde el principio de este vídeo. España. No voy a decirte que España está exactamente en el mismo punto que Irlanda en 2006 o que Canadá en 2021. Porque no lo está. Pero sí voy a decirte que hay señales que merecen atención. Señales que en los 3 países que acabamos de analizar también estaban presentes. Y que en su momento también se ignoraron o se minimizaron. Primera señal, los precios. En 2024, el precio medio de la vivienda en España ha superado los niveles previos a la crisis de 2008 en muchas provincias. Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Palma, San Sebastián. En estas ciudades y provincias, el precio por metro cuadrado está en máximos históricos o muy cerca de ellos. No estamos hablando de burbujas especulativas sin respaldo. Estamos hablando de una demanda real que supera a una oferta que no crece suficientemente rápido. Segunda señal, el esfuerzo económico para comprar. En España, una familia media necesita entre 8 y 10 años de salario íntegro para comprar una vivienda. En 2007, en plena burbuja, ese ratio era similar. Y sabemos cómo terminó aquello. El ratio en sí no predice una crisis, pero cuando está en esos niveles significa que el margen se ha agotado. Que cualquier perturbación, una subida de tipos, una recesión, un aumento del desempleo, puede tener un efecto desproporcionado. Tercera señal, el alquiler. El precio del alquiler en España ha subido más de un 50% en los últimos 5 años en las grandes ciudades. Hay familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler. Eso no es sostenible. Y cuando el alquiler es insostenible, la presión sobre la compra aumenta. Y cuando la presión sobre la compra aumenta, los precios de compra suben también. Es un círculo que se retroalimenta. Cuarta señal, los inversores. España ha atraído en los últimos años un volumen creciente de inversión extranjera en el mercado inmobiliario. Fondos americanos, inversores latinoamericanos, compradores europeos buscando vivienda vacacional o de alquiler turístico.
En algunas zonas de Barcelona, Madrid y la costa mediterránea, el porcentaje de compras realizadas por no residentes supera el 30%. Eso es exactamente lo que vimos en Ámsterdam antes de que el gobierno holandés tuviese que intervenir. Quinta señal, la respuesta del gobierno. España lleva años debatiendo sobre vivienda sin resolver el problema de fondo. La Ley de Vivienda aprobada en 2023 introdujo medidas como la limitación de alquileres en zonas tensionadas. Pero las limitaciones al alquiler, sin un aumento significativo de la oferta, tienden a reducir el número de pisos disponibles en el mercado, no los precios. Es lo que ocurrió en Berlín cuando intentó algo similar en 2020 y tuvo que dar marcha atrás. La escasez de vivienda no se resuelve limitando lo que los propietarios pueden cobrar. Se resuelve construyendo más. Y España no está construyendo suficiente. No al ritmo que necesita. Ahora, ¿qué viene? Esto es lo que los 3 casos que hemos analizado nos enseñan. Si los tipos de interés bajan en los próximos meses, lo que el mercado ya descuenta que ocurrirá con el Banco Central Europeo, la capacidad de endeudamiento de las familias aumentará. Eso significa más demanda. Si la oferta no responde, los precios subirán más. Si la oferta responde con retraso, como hizo en Irlanda después de 2013, habrá un periodo de subidas fuertes antes de que la nueva oferta llegue al mercado. Si la economía española se resiente, por una recesión global, por una crisis en algún sector clave, o por el impacto de aranceles o tensiones comerciales internacionales, el empleo puede deteriorarse. Y cuando el empleo se deteriora, las familias que compraron al límite de su capacidad empiezan a tener problemas. Eso no implica automáticamente una crisis como la de 2008, porque la regulación hipotecaria española ha mejorado y los bancos españoles están en una posición de capital significativamente mejor que hace 15 años. Pero sí puede significar un ajuste de precios. Lo que sí parece claro, y los 3 casos internacionales lo confirman, es que el problema de la vivienda en España no tiene solución rápida. No hay una palanca que se pueda mover y que en 6 meses resuelva décadas de infrainversión pública en vivienda protegida, décadas de planificación urbana que favoreció el suelo unifamiliar sobre la densidad, y décadas de un sistema fiscal que beneficiaba más al propietario que al inquilino. Lo que sí puedes hacer tú, con la información que tienes ahora, es situarte correctamente en este momento del ciclo. Si estás pensando en comprar, entender que en las zonas de alta demanda los precios probablemente seguirán altos en el medio plazo, y que esperar a un derrumbe como el de 2008 puede no ser la estrategia correcta, pero tampoco lo es comprar sin margen de seguridad. Si estás alquilando, saber que la presión sobre los precios del alquiler no va a desaparecer a corto plazo, y que planificar con ese escenario en mente es más realista que esperar que las cosas se normalicen solas. Y si tienes hijos o personas cercanas que están intentando acceder a su primera vivienda, entender que lo que están viviendo no es mala suerte individual. Es el resultado de decisiones políticas y económicas acumuladas durante décadas. Lo mismo que les ocurrió a los jóvenes irlandeses, canadienses y holandeses. Los 3 países que hemos analizado hoy no son advertencias de un futuro catastrófico inevitable. Son espejos. Nos muestran lo que pasa cuando la demanda supera a la oferta durante demasiado tiempo, cuando el dinero barato infla los precios más allá de lo que los salarios pueden sostener, y cuando los gobiernos responden tarde y con medidas insuficientes. España tiene sus propias particularidades, su propio contexto. Pero los patrones que hemos visto hoy en Irlanda, Canadá y los Países Bajos no son anomalías. Son la norma de cómo funcionan los mercados inmobiliarios cuando las condiciones se alinean de cierta manera. Y muchas de esas condiciones ya están presentes en España. Si este análisis te ha resultado útil, si crees que hay alguien en tu entorno que debería ver esto antes de tomar una decisión sobre vivienda, compártelo. Y suscríbete si no lo has hecho todavía. En este canal publicamos cada semana el tipo de análisis que te ayuda a entender la economía real. No la que sale en los titulares. La que afecta a tu bolsillo, a tus decisiones y a tu futuro. Nos vemos en el próximo vídeo.